Capítulo 9 que hace 15 días nos compartió el pastor Carlos, lo que es el capítulo 9, 10 y 11 de la carta a los romanos tienen algo en común, y es el problema de la incredulidad del pueblo de Israel y la razón de por qué su rechazo de parte de Dios. Surge una pregunta en medio de todo esto, y es cómo el pueblo amado de Dios rechaza al Mesías que le ha sido enviado, a su Salvador. Y Pablo en el capítulo 9 ha puesto su énfasis en que ha sido el propósito de Dios en cuanto a la elección, y ahora en el capítulo 10 pone su énfasis ya en factores humanos y habla acerca de la necesidad de entender el Evangelio, de proclamar el Evangelio y de la respuesta de la fe. Le he puesto por título a esta predicación las causas o las razones del rechazo de Israel. Y lo invito por favor a que me acompañe ahí en la carta a los Romanos, capítulo 10. Vamos a leer desde el verso 1 al versículo 21. Y dice el apóstol Pablo: hermanos, el deseo de mi corazón y mi oración a Dios por los israelitas es que lleguen a ser salvos. Puedo declarar en favor de ellos que muestran celo por Dios, pero su celo no se basa en el conocimiento, no conociendo la justicia que proviene de Dios y procurando establecer la suya propia, no se sometieron a la justicia de Dios. De hecho, Cristo es el fin de la ley, para que todo el que cree reciba la justicia. Así describe Moisés la justicia que se basa en la ley. Quien practique estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que se basa en la fe afirma: no digas en tu corazón quién subirá al cielo, es decir, para hacer bajar a Cristo, o quién bajará al abismo, es decir, para hacer subir a Cristo de entre los muertos. ¿Qué afirma entonces? La palabra está cerca de ti, la tienes en la boca y en el corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para ser justificado, pero con la boca se confiesa para ser salvo. Así dice la Escritura: todo el que confíe en Él no será jamás defraudado. No hay diferencia entre judíos y gentiles, pues el mismo Señor es Señor de todos y bendice abundantemente a cuantos lo invocan, porque todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Ahora bien, ¿cómo invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Y quién predicará sin ser enviado? Así está escrito: qué hermoso es recibir al mensajero que trae buenas nuevas. Sin embargo, no todos los israelitas aceptaron las buenas nuevas. Isaías dice: Señor,
¿Quién ha creído en nuestro mensaje? Así que la fe viene como resultado de oír el mensaje, y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. Pero pregunto, ¿acaso no oyeron? Claro que sí. Por toda la tierra se difundió su voz. Sus palabras llegan hasta los confines del mundo. Pero insisto, ¿acaso no entendió Israel? En primer lugar, Moisés dice: yo haré que ustedes sientan envidia de los que no son nación. Voy a irritarlos con una nación insensata. Luego Isaías se atreve a decir: dejé que me hallaran los que no me buscaban. Me di a conocer a los que no preguntaban por mí. En cambio, respecto de Israel, dice: todo el día extendí mis manos hacia un pueblo desobediente y rebelde. Señor, en esta mañana te pedimos de todo corazón que hables a nuestras vidas. Señor, que nos ayudes si hay en medio de nosotros incredulidad, que fue el problema que tuvo el pueblo de Israel, y por consiguiente fue esa la razón por haber rechazado a su Salvador. Señor, hoy presentamos nuestras vidas ante ti, reconociendo que necesitamos, Señor, hoy de tu mensaje. Quita toda falta de fe, de incredulidad, de autosuficiencia mientras escuchamos tu palabra, Señor. Gracias porque creemos que estás aquí en medio de nosotros, Señor, y que vas a hacer algo grande y maravilloso en nuestras vidas en esta mañana. En el nombre de Jesús te pedimos, bendigas tu palabra, Señor, y que todo lo que suceda aquí sea para la gloria y honra de tu santo y bendito nombre. En el nombre de Jesús, Señor, te lo pedimos. Amén. Amén. Vemos que Pablo empieza este capítulo expresando que el deseo de su corazón es que, y la oración es que Israel llegue a ser salvo. Eso es algo que tenemos que tener muy claro nosotros como cristianos. Tenemos primeramente que amar a los pecadores, a los perdidos, para poder desear en nuestro corazón que ellos sean salvos. Si no hay amor en nuestro corazón por ellos, no nos interesará que a diario miles de seres humanos estén yendo directamente a una eternidad sin Dios. Y esto es lo que anhela Pablo, a pesar de que él sabe que Israel ha sido rechazado por Dios. Anhela de todo corazón y ora para que ellos sean salvos. También, si usted me acompaña en el pasaje, Pablo dice que él puede hablar a favor de ellos, de que tienen celo por Dios. O sea, que ellos anhelaban de todo corazón seguir a Dios y obedecerle. Pero dice Pablo que su celo era sin entendimiento, que no habían comprendido todavía cuál era la justicia de Dios, y terminaron haciendo su propia justicia, haciendo las cosas a su manera para agradar a Dios. Todos sabemos, o la mayoría de nosotros sabemos, que la religión judía es muy meticulosa, es muy estricta. Hasta el día de hoy ellos guardan el sábado. El sábado es el Shabbat, es el día de reposo. Shabbat significa cesar, dejar de hacer algo. Ese día ellos lo dedican completamente a Dios. No cocinan,
no pueden caminar más de cierta distancia que está establecida, no pueden llevar sobre ellos una carga muy pesada. En ese tiempo se estipulaba que no debían ser más del peso de 2 higos secos. No podían ayudar a alguien que estuviera enfermo. Tenían que procurar, eso sí, que no se enfermara más de lo que estaba, pero no podían sanar. Llegaron al punto de aún añadirle más exigencia a ese mandamiento del día de reposo. Ellos decían, tenemos que esforzarnos mucho más para que Dios se haga más de nosotros. Así que eso les llevó a caer en cosas que pueden darnos risa en esta época, y es, ellos pensaban si debían o no comerse un huevo que había puesto una gallina el día de reposo. Se ponían a pensar, ¿será que la gallina se esforzó mucho para poner ese huevo? Porque si se esforzó, violó el día de reposo. Una mujer no podía mirarse al espejo porque decían los judíos o los sacerdotes, podría verse tentado, si se ve una cana, a arrancársela, y con ese esfuerzo que haga, violó el sábado. Y parecen cosas ridículas, pero hasta ahí llegaba el judío para querer agradar a Dios. Los judíos estaban entonces convencidos de que adquirían crédito delante de Dios mediante la obediencia a esa ley. Todo era cuestión de ley y mérito personal. Todo consistía en cuánto yo me esforzara por agradarle a Dios, y eso debía tenerlo Dios en cuenta para mi salvación, decían los judíos. Quiero hacer una pregunta: ¿cuántos de ustedes creen aquí que la salvación puede perderse? Déjenme decirle que si usted cree de esa forma, tiene el mismo pensamiento del más del 90% de las iglesias cristianas en el mundo, que viven un cristianismo basado en méritos, basado en esfuerzo humano. Es la idea del 50-50. Jesucristo ya hizo en la cruz el 50%, así que a mí me corresponde el otro 50%. La salvación para todo aquel que cree que se pierde quiere decir que depende de Él, no de Dios. Pero nosotros, como Redil de Oriente, como Iglesia Bautista, somos la minoría. ¿A qué me refiero? Solo el 10%, dicen las estadísticas, de las iglesias cristianas en el mundo creemos que la salvación no se pierde, que es por gracia, que no es por mérito ni esfuerzo personal, que todo depende de Dios y que ya lo ha hecho en Cristo Jesús. Muchas personas hoy basan su relación con Dios en base a las buenas obras. Dios dice, yo no soy, muchos dicen, perdón, yo no soy tan malo, así que cuando me muera, Dios tiene que tener en cuenta lo bueno que he hecho. Y quiero ponerle un ejemplo. Piense en este momento en alguien que usted ama mucho. Puede ser su esposa, puede ser sus hijos, un hermano. Tiene también la oportunidad de pensar en sus suegras, si lo quiere hacer. Porque se ríe. Yo quiero mucho a mí. A lo que voy es con lo siguiente. Piense que alguien ha asesinado brutalmente a esa persona que usted tanto ama. Y usted tiene la oportunidad de estar allí
el mismo día en que va a ser juzgado. Y el juez está a punto de dictar sentencia y va a declarar qué condena debe recibir este hombre por su homicidio. ¿Qué pensaría usted si esta persona de un momento a otro se para y dice: oiga, y solo por ese asesinato a mí me van a condenar y no van a tener en cuenta todo lo bueno que yo he hecho en mi vida? ¿Qué pensaría usted? Que esas palabras deberían ser tenidas en cuenta por el juez.